ministra de Carlos con el tema de la AMIA y está hablando justamente sobre el tema. La escuchamos. En Irán, es decir, para que se les tome indagatoria a los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA allí. La verdad es que en su momento, yo recuerdo que era un 20 de enero, 20 y pico de enero, era una fiesta muy importante para la religión judía, y Timerman es judío, y nosotros planteamos una estrategia en el caso de nuestro bloque. Creo que estábamos ya un poco solos en ese momento, pero planteamos la estrategia, yo como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de plantear la inconstitucionalidad de ese acuerdo, que después fue una estrategia tomada por la AMIA y por la DAIA. ¿Se acuerdan que primero la AMIA y la DAIA estaban con el gobierno? Bueno, logramos correr esa posición y era inconstitucional porque violaba tratados internacionales y el derecho de las víctimas. En ese momento el régimen iraní se estaba yendo, que fue un régimen de ultraderecha, con el que pactó Cristina. Y lo que quería era que puedan salir líderes iraníes sin que tengan el pedido de Interpol, cosa que no se logró, porque Interpol mantuvo el pedido de captura. Obviamente, pasado el momento de que el hombre termina su mandato y no puede lograr esto, la verdad es que Irán nunca aprobó ese tratado. Jamás. Así que nunca hubo vocación seria por Irán, salvo que dejaran salir algunos ministros de ese gabinete. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad, pero hicimos algo más. Pedimos el juicio político a la señora presidenta Cristina Kirchner y al señor Héctor Timerman, porque era lo que correspondía. Lo que no sabíamos, y se sugiere en el dictamen del fiscal Nismanoy, es que por detrás de ese acuerdo, que esto es lo aberrante si fuera cierto, había un acuerdo de petróleo y materias primas. Porque entonces se entregó la verdad y la justicia, o se integró a cambio de dinero. Y esto no es el primer caso en la historia, ¿eh? Recuerdo los acuerdos de Cleveland por el genocidio armenio. ¿Se acuerdan que se había producido el genocidio armenio? El secretario de Estado americano era el que más defendía el reconocimiento del genocidio en medio. A último momento esto cambió y fue un acuerdo para la explotación de petróleo en Turquía con la ESO. Pero esto habla de la podredumbre, de la oscuridad del mundo por abajo. La segunda cuestión que se interesa es que esta posición, todo esto explica, miren, los ataques en la Argentina a la AMIA y a la Embajada de Israel, que yo los estudié profundamente y además fui la única que cuestioné al juez Galeano específicamente y a la comisión en su momento, en el año 99 o en el año 2000, porque encubrían al juez Galeano, que ahora va a juicio oral por encubrimiento junto con Anzorrey, etcétera, fue la yihad y Al-Qaeda. Porque la yihad sería como el terrorismo musulmán, fanatismo religioso, que tiene distintas vertientes. Está Al-Qaeda y ahora apareció ISI, ¿no? ISI no es el de Malvinas Argentina, ¿cómo se menciona? ISI, o ahí, no sé. Entonces, hay como una competencia. Ahora, lo que quiero que ustedes entiendan, y toda la sociedad entienda, es lo siguiente. Son grupos terroristas que usan la religión con el objetivo de destruir Occidente. Pero por debajo siempre hay un acuerdo. Industria armamentista y terrorismo van de la mano. Y la industria armamentista son sectores que están en todos los países, pero también en Estados Unidos. De alguna manera los Bush formaron a los talibanes. Entonces, ¿qué pasó cuando un atentado atribuido a sí mismo por Al-Qaeda sucede en París? Yo callé estos días, porque quería observar la situación con detenimiento, porque en esto hay que ser muy objetivos, conocer mucho
de la cuestión internacional y cuando se hace mucho de geopolítica. La señora presidenta no manda representantes. ¿Por qué? Porque efectivamente algunas de las organizaciones que militan al lado de la presidenta tienen vínculos más o menos formales con sectores del terrorismo internacional. Estoy hablando de Ebe Bonafini, que es la vocera. Y entonces nos callamos frente a esto después de ser el país que tuvo 2 atentados de Al-Qaeda y que murieron 80 argentinos. Acá tiene toda la explicación. Y la otra explicación. Cristina Kirchner viaja a China y a Rusia. En momentos tan difíciles para la civilización. Y ahora también entienden al Papa. Es la tercera guerra mundial en pedazos, dice diciendo el Papa. Y lo dice con absoluta claridad. Porque el terrorismo está metido en Europa. Entonces la nueva guerra mundial no es entre estados, es transnacional, es terrorismo, armamentismo, intereses locales, dinero. Y esto es muy grave. ¿A qué se suma esto? A esto se le suma que Europa está viviendo una gravísima recesión económica. Cuando tenía abundancia, venían musulmanes. Después trajeron a su familia. Y ahí trajeron sus ritos. En recesión económica, como previo a la guerra mundial, viene lo que se llama la homofobia o el rechazo al extranjero, que es lo peor que le puede pasar al mundo y al humanismo. Por eso mis libros tienen un sentido total. Por algo yo estoy escribiendo Humanismo y Libertad. 2. Entonces, frente a esto, nuestra presidenta hace alianzas con países no democráticos. Y por último, yo estuve leyendo en Navidad y Año Nuevo el libro de ¿cómo se llama? Félix Luna sobre Marcelo T. Alvear, porque toda esa época de la década infame tiene algunas cosas parecidas a estas. Me llevé una buena sorpresa con Marcelo T. Alvear, Pero vi claramente una posición de Marcelo T. Alvear desde el punto de vista estratégico internacional. Estaba la pelea de Alemania versus Inglaterra, Francia, etcétera, y una definición que yo concuerdo. Marcelo T. Alvear dijo en ese momento, como expresión de política internacional, cuando muchos estaban por la neutralidad, incluso irigoyenistas, y dijo, la única alianza posible es con países democráticos. Y este es un momento de la humanidad donde yo definiría desde el punto de vista internacional que los únicos acuerdos políticos son países con países republicanos y democráticos.